Dios les bendiga, hermanos. Confiar en nuestro Dios. Hemos hablado acerca de la confianza, ¿verdad? Pero hoy vamos a hablar de esta misma temática, pero cómo confiar en medio de la adversidad. El salmo que leímos, el salmo número 3. Este salmo fue escrito por ¿quién creen, hermanos? Por el rey David. ¿Y saben cuándo escribió el rey David este salmo? Lo escribió cuando él huía de su propio hijo. ¿Cómo se llamó el hijo que perseguía a su padre o que persiguió a su padre David? Absalón, ¿verdad? Y vean la primera cosa que debemos considerar sobre confiar en Dios, pero cuando las cosas son adversas. Verso número 1 y verso número 2 del Salmo 3. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Por supuesto que no solamente fue Absalón. David, como rey de Israel, tenía muchos enemigos. Y no solamente eran enemigos de él, sino del pueblo. De hecho, el rey era ungido para cuidar al pueblo, dándole victoria al pueblo en el conflicto. De hecho, el reinado de Israel es tipo del reinado de Cristo. Cristo vino para destruir la obra de Satanás, como el Mesías, como el ungido. Cada rey tipificaba el oficio de Cristo como nuestro rey, quien vino a liberarnos del poder de Satanás. Pero entonces, lo primero que tenemos que saber es que el creyente siempre va a tener oposiciones. El creyente siempre va a tener adversidades. Dios ha permitido que el diablo continúe todavía manifestando su obra contra la iglesia. El pecado todavía mora en nosotros. Y en esta vida, aunque somos cristianos, enfermamos. Hay veces que tenemos necesidades. ¿Cuántos se han sentido solos, por ejemplo? ¿Cuánta lucha hay en la familia, con los hijos, en el matrimonio? Siempre hay adversidades. Pero no importa todo lo que se levante contra nosotros. No importa cuál sea la adversidad, la Biblia enseña. Nosotros somos salvados por Dios. David dice, muchos están diciendo que para mí no hay salvación en Dios. En otras palabras, muchos decían, ni Dios lo va a salvar. Ni Dios lo va a salvar, decían, ¿verdad? Pero cuando él compone esta poesía, él está diciendo, yo sé que mi salvación viene de Dios. Por eso, en tu adversidad, en tus problemas, hermana, todos los días, tú debes humillarte delante de Dios. Tú debes confiar en Dios. Lo que pasa es que el medio que tenemos para depender de Dios muchas veces está ausente de nuestra mente, de nuestro vocabulario, de nuestro corazón. Debe estar presente Jesucristo siempre. Y por eso debemos invocar el nombre de Cristo siempre, porque en ese nombre tenemos la victoria. Él venció al diablo, el pecado, las adversidades. Y con Él somos más que vencedores. Pero entonces tenemos que aprender a pedirle a Dios en el nombre de Cristo. Hermanos, saben que luego muchos ni siquiera saben orar. Y están orándole a Jesucristo, están orándole al Espíritu Santo. Y bueno, sabemos que uno puede hablar con Cristo y pedirle a Cristo y hablar con el Espíritu Santo y pedir su intervención. Sí, pero la oración que la Biblia nos enseña es la oración a nuestro Padre, Padre nuestro. Y somos guiados a orar a través del Espíritu Santo.
quien nos guía, nos ilumina con la Biblia, con la palabra, para pedir como conviene. Nosotros no sabemos pedir muchas veces como conviene, pero el Espíritu Santo sí. Y Él, quien incluso pide por nosotros, nos enseña a orar, nos dirige para orar conforme a la palabra revelada en el nombre de Cristo. Así que hoy en tu adversidad, en tus oposiciones, confía en Dios. Pero no digas, yo sí confío en Dios. No digas solamente, yo sí confío en Dios. Muéstralo a través de la oración. Ora, pide, sirve a Dios, glorifica a Dios. Hay una segunda cosa, hermanos. Versículo número 3. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, el que levanta mi cabeza. Mientras los enemigos decían, o sea, esos que eran muchos, los adversarios, los enemigos, ni Dios los salva, ni Dios los salva. De esta no se escapa porque ni Dios lo salva. Lo tenemos sitiado, lo tenemos cercado. Sí, lo tenemos cercado, no hay salida para él. Si va para allá, ahí lo tenemos cercado. Si va para acá, ahí lo tenemos cercado. Si va para allá, ahí lo tenemos cercado. Si va para allá, lo tenemos cercado. Así que no se salva. De esta no se escapa. ¿Y qué dice David? Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. No importa lo que te rodee, Dios es tu escudo, es tu protector. Tal vez tú digas, pero ahora sí, esta crisis me tumba, esta crisis acaba conmigo. Porque tal vez tú sientas que no puedes. Tal vez tú sientes que no tienes más recursos para luchar contra lo que ha venido. Pero Dios todo lo puede y Dios todo lo tiene. Lo que tú no puedes, Dios lo puede. Lo que tú no tienes, Dios lo tiene. Y además, Dios no solamente te protege por un flanco, por una parte, por un lado. No, dice la Biblia que Él te rodea cual escudo es para ti. Y ese escudo es impenetrable. Entonces va a pasar algo. No importa lo que estés viviendo, Dios va a obrar para tu bien aún en la peor crisis. Lo que llega a tu vida es humanamente posible soportarlo, pero es humanamente posible soportarlo con la ayuda de Dios. Y lo que ha venido para tu vida no es para destrucción, es para bendición. Porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Pero hay dos cosas. Tienes que estar en esa comunión con Dios para que todo obre para tu bien. Les digo algo, hermanos, miren, ustedes lo saben ya. Alguien puede tener una bendición en su vida, una bendición. Fíjese, alguien puede tener un buen trabajo, alguien puede tener un buen negocio, próspero. Pero eso puede ser para su maldición. Sí, ustedes lo saben, ¿verdad? ¿Cuánta gente se pierde? Dios, dame un trabajo. Y la iglesia orando para que le dé trabajo. Se le consiguió el trabajo y se fue de la iglesia. Ya no más. Cuando no tenía trabajo estaba en el templo. Ahora, ¿por qué les doy este ejemplo? Este ejemplo se los doy porque miren, si algo que es bueno puede ser para algo malo, te afecta. Imagínense cómo lo malo puede convertirse en algo bueno en tu vida. El proceso difícil, la dificultad, Dios la usa para algo bueno. Pero tienes que confiar en Dios. Tú eres una cristiana, eres una sierva de Dios, eres un siervo de Dios. Tú estás sirviéndole en la iglesia, lo estás amando, estás cantando, estás orando, estás recibiendo la palabra. Mantente confiando en Dios a pesar de lo más difícil que tú estás viviendo. Mantente confiando porque eso es para tu bien. Dios obrará para tu bien aun cuando tú veas que eso es muy complicado. Dios quiere hacerlo, Dios puede hacerlo y lo ha prometido. Hay una tercera enseñanza, versículo 4, versículo 5 y versículo 6. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo.
Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. ¿Saben qué es sitiar, hermanos? Sitiar es rodear, ¿verdad? Imagínense al pobre David. Imagínense si a David 10,000 soldados lo tienen cercado. Pero él dice, yo sé mi escudo. ¿Y saben qué es lo tremendo? Y aquí viene, hermanos, la tercera enseñanza. Y es que lo primero que Dios produce en nuestras vidas, cuando confiamos en Él en la adversidad, es la paz. Dios nos da paz cuando una tempestad de problemas nos envuelven. Cuando una tempestad de problemas nos envuelve. Cuando una tormenta de necesidades sitia nuestras vidas. Cuando las enfermedades nos rodean. Cuando los problemas, hermanos, vienen uno tras otro, uno tras otro. El salmista dice, no importa que sean 10,000 soldados, no importa. Yo me acosté, dormí, me desperté. ¿Por qué cosa? Porque Jehová me sustentaba. ¿Podemos decir eso nosotros en medio de la crisis, de la adversidad? Yo me acosté y dormí, desperté porque Jehová me sustentaba. Esto es maravilloso para nosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios nos va a dar tranquilidad. Por eso también la Biblia dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me harás vivir confiado, ¿verdad? La palabra nos enseña eso. Cuando confiamos en Dios, Dios nos da paz en medio del sitio de adversidades. En medio de la tormenta, Dios nos da paz. Por eso tenemos que confiar más y más en el Señor. Y por último, versículos 7 y 8. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebraste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Hermanos, hay algo que es real, sí o sí. Cuando confiamos en Dios en medio de la adversidad, Dios nos da victoria. Dios nos da la victoria. Eso es sí o sí. Oiga, pastor, pero no, es que no es posible, porque mire que yo he pedido a Dios y entonces, mira, le pido a Dios que me dé tal cosa que me hace falta y entonces Dios no me la da. Estamos hablando de que sí o sí Dios nos da victoria en la adversidad. ¿En qué sentido, hermanos? A veces que nosotros le pedimos a Dios salud, pero Dios sabe que el estar enfermos nos va a hacer mejor que estar sanos. ¿Y cómo se ve la victoria? Cuando Dios dice, mira, que estés enferma, que estés enfermo es lo mejor para ti en este tiempo. ¿Cómo vamos a tener victoria si seguimos enfermos? Vamos a tener victoria conformándonos a la voluntad de Dios, porque al final de cuentas Dios nos da paz, como hemos dicho en el punto 3. Además comenzamos a disfrutar de Dios en medio de ese proceso. Y ese proceso de enfermedad no destruye nuestra fe, no nos quita la salvación, no nos quita la vida eterna, no nos separa de Dios. Al contrario, comenzamos a experimentar la gracia de Dios, el poder de Dios, el favor de Dios, y comenzamos a ser quebrantados, transformados, regenerados, santificados, usados en las manos de Dios. Y podemos ser de bendición en la familia, podemos ser de bendición en todo, porque Dios está obrando en el asunto. El tema es que muchas veces nos aferramos a lo nuestro y no a lo de Dios. Lo nuestro siempre es salud, 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 comer bien, comer bien, comer bien, tener. Eso es lo nuestro. Éxito, éxito, prosperidad, prosperidad, eso es lo nuestro. Pero hay veces que lo de Dios es lo contrario. Dios muchas veces nos lleva al desierto, solos, en la sequedad, donde todos se olvidan, donde no hay nada para ese momento. Dios te lleva muchas veces y te pone enfrente a un horizonte en donde no sabes hacia dónde vas. ¿Qué va a ser de mi vida mañana? Pero no te aferres a lo tuyo, aférrate a la voluntad de Dios. Porque si Él te lleva por el desierto, te llevará a un sitio que fluye leche y miel. Si no hay caminos, Dios abrirá caminos.
Si hay puertas cerradas, Dios abrirá puertas. Confía en Él, mantente confiando y de verdad vas a experimentar la victoria en todo ello y tu vida será muy bendecida. Así que, número 1, acepta que en esta vida tendrás adversidades, muchas oposiciones. Lo segundo es que cree que Dios es tu escudo en medio de la adversidad. Confía en Él. Tercero, sí o sí, Dios te va a dar paz en tus procesos. Aunque la tormenta te rodee, Dios te dará paz hasta que pase la tormenta. La paz no siempre es la ausencia de la tempestad. La paz es la presencia de Dios dándote paz en medio de la tempestad. Y número 4, sí o sí, en medio de tu adversidad, Dios te va a dar siempre la victoria.